Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No te rindas. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y desde este lugar pues estamos contentos y mandando la transmisión para que podamos aprender un poquito más de lo que es la palabra del Señor. Como todos los días miércoles, estamos con ustedes llevándole el estudio bíblico que corresponde a este día. Y la petición nuestra, como siempre, es que comparta esta transmisión para que otras personas puedan conocer, puedan escuchar lo que Dios va a decir ahora a través de este servidor en este estudio bíblico. Ahora el tema es súper importante, amados hermanos, es algo que nos tiene que llamar mucho la atención porque el tema es los cuerpos resucitados. Vamos a hacer la comparación de los cuerpos naturales a los cuerpos resucitados según lo hace 1 Corintios 15. Así es que no se aparte, por favor. Recuerde que antes vamos a ver el proverbio del día, que es el proverbio número 25. Vamos a compartirlo ahora y vamos a aprender un poquito más. Después de la lectura del proverbio, como usted sabe, vamos a compartir algunos versículos de la Biblia, algunos versículos del proverbio 25 que corresponde a este día. Y sé que va a ser de mucha bendición. Quiero recordarle, por favor, que no se rinda ante cualquier situación. Ese es, amados, ese es el eslogan para este 2023 de nuestra iglesia. No se rinda. No sé cómo la estará pasando usted, pero no se rinda, amados. Dios tiene tanta bendición para nosotros que no podemos, no debemos, bajo ninguna circunstancia, no debemos rendirnos. Olvídese, vamos más adelante, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a buscar la ayuda del Señor. Vamos a buscar el rostro de nuestro Salvador aún en medio de las dificultades. Así es que, bienvenido mi querido hermano, gracias por estar con nosotros, comparta la transmisión, que otras personas tengan la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta hermosa noche. Bien, amados hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y luego vamos a pasar a la lectura del proverbio de este día, que por supuesto tenemos proverbio precioso que va a salir en la pantalla de su televisor. No se mueva y tranquilo, que Dios tiene muchísimo, muchísimo para usted. Bien, amados hermanos, permítame, ahí estamos. Así que vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche por la oportunidad de estar una vez más reunidos, congregados a través de este medio. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga en esta noche y que nos ayude a aprender un poco más de tu palabra, Señor. Nos depositamos en tus benditas manos y te suplicamos que nos hables al corazón. Todas nuestras cargas, todo lo que nosotros somos lo ponemos delante de ti, Señor. Toma control de nuestra vida, toma control de todo lo que vamos a hacer y enséñanos cada vez más. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados, vamos a la carta a los Proverbios. Recuerde, está en nuestro estudio bíblico con el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Así es que vamos a la lectura del proverbio y con ustedes el proverbio del día. El proverbio del día. Proverbio 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro.
no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, cómela que te baste, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque a ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es buena, ni buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El proverbio del día. Aleluya. Ahí tenemos el proverbio 25. Espero en el Señor pues que le hayamos puesto atención, porque realmente tiene mucha bendición para nosotros. Recuerde que el proverbio es un libro de consejos, y los consejos siempre se tratan de buscar antes, ¿verdad? Recibirlos antes y ponerlo en práctica, sino solamente son una explicación de las cosas que nos pasaron. Así que vamos a comentar unos cuantos versículos para que podamos meditar y podamos ver cuánta bendición tiene la carta a los proverbios, el libro de proverbios, para todo aquel que lo busca. Así es que vamos a comenzar con el versículo número 4. Mire, espero que le haya puesto atención. Ahí está el proverbio, el versículo 4, que dice de esta manera: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Se lo repito, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Mire, todas las personas tenemos capacidades, absolutamente todas las personas nacemos con dones. No hablo de los dones del Espíritu Santo, sino que hablo de talentos con las cuales nosotros venimos y vamos adquiriendo durante nuestra vida. Pero a veces tenemos situaciones, problemas de carácter, irresponsabilidades o alguna cosa que hace que las bellezas que nosotros podamos tener en el sentido de nuestras capacidades, de nuestros talentos, no se logren ver. Entonces, para que una persona pueda darse a conocer, o que otra persona pueda apreciar los atributos de otra, es necesario que se quiten aquellas suciedades que empañan las habilidades que Dios nos da y los logros que nosotros hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. La plata con fuego, amados hermanos, se calienta y se quita. El proverbio dice la escoria. Entonces, cuando el fuego llega y calienta la plata, el fundidor puede quitar la suciedad de la plata y luego la plata queda limpia. Entonces, es necesario que nosotros pues vayamos quitando de nuestra vida aquellas cosas que empañan lo que nosotros somos. Aún cristianos, aún nacidos de nuevo, pero que mantienen problemas de carácter, amados hermanos, pues las personas no logran ver la bendición que nosotros somos, porque todos somos una bendición. Todos los creyentes somos una bendición. Somos herederos de Abraham por la promesa, y Dios le dijo que te iba a bendecir, que
Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que tú seas bendición. ¿Sí? Así somos todos los creyentes. Pero al igual que Abraham, tuvo que dejar su tierra y su parentela y tuvo que cambiar ciertas cosas para recibir la promesa. De igual manera, usted tiene que ver sus problemas, ver aquellas cosas que no están bien en su vida y que es necesario cambiarla. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el versículo 7. Oiga esto, versículo 7. Oiga esto. No, perdón, versículo 6. Dice así. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Tenemos que ver el versículo 7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Óigame, esto es súper común, amados hermanos. Nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos delante de la persona a la cual queremos mostrarle nuestros atributos. Y entonces cuando una persona viene y habla bien de sí mismo, pues primero, es poco creíble, ¿verdad? Porque es un testimonio circular, ¿verdad? Yo soy bueno porque yo digo, eso no funciona muy bien. La gente no lo cree mucho y además no somos humildes y una persona humilde, pues uno tiene ciertos recelos, ciertos detalles ahí como para confiar con una persona que él solo se aplaude y él solo se muestra las capacidades. Por el contrario, amados, por el contrario, seamos las personas que somos, no lo expresemos, sino que hagamos lo que nosotros podemos hacer para que sean los ojos de nuestros amigos, las personas que de alguna manera pueden interesarle nuestras capacidades para que las puedan observar. Excepto, por supuesto, cuando usted está buscando un trabajo y hace su currículum vitae o su hoja de vida, ahí sí tiene que poner todo lo que usted sabe y ahí sí tiene que hablar de usted y tiene que explicarle a la persona que lo va a contratar por qué sería bueno o qué ganancia tiene de contratarlo. Sin embargo, cuando no es algo así, sino que usted quiere que lo reconozcan, no por trabajo, sino que porque quiere caerle bien al rey, dice la Biblia que no te alabes delante del rey, no se eche flores delante del rey o de la persona importante que usted quiere agradar, ni estés en el lugar de los grandes, no se vaya a poner usted solo si no lo han invitado a estar ahí, porque dice el versículo 7, porque mejor es que se te diga, sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. O sea, seamos humildes, seamos muy inteligentes también en estar en el momento indicado, a la hora indicada, pero no en un lugar donde nos van a apartar, sino que un lugar donde nos puedan ver y que puedan ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Bien, amados hermanos, vamos a ir al versículo 9. Oiga esto, por favor, oiga y ponga mucha atención, porque no muchos ponen atención a esto. Desde el versículo 8, oiga esto. No entres, oiga, dice, no entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Vamos a ver el 8 y luego el siguiente tenemos que verlo obligadamente. Entonces dice, no entres apresuradamente en pleito. Vea que la Biblia no dice no entres en pleito, porque muchas veces nos es necesario entrar en pleito para que reconozcan nuestros derechos. No podemos ser un tapete que todos lo pisan, ¿verdad? Sino que tenemos que hacernos valer. Muchas veces tenemos que hablar, muchas veces tenemos que decirle algo a alguien, no, detente eso, no lo puedes hacer conmigo, y nosotros podemos defendernos correctamente, honrosamente, sin insultar a nadie. Pero entonces dice, no entres apresuradamente en pleito. Hay muchas personas que no saben contenerse y no los han terminado de molestar cuando ya levantan la voz y cuando ya permiten que otros vean el poco control que tienen de su carácter. Entonces dice, no entres apresuradamente en pleito. ¿Por qué?
porque muchas veces, amados, o aunque usted crea que puede ganar su pleito, muchas veces la vida nos va a jugar una vuelta, la vida nos va a sorprender. Y dice, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Tiene que pensarlo muy bien. Si por alguna razón usted cree que es necesario entrar en alguna discusión que se puede tornar en pleito, usted tiene que ir bien preparado para mostrar su derecho. Si hay que llevar documentos, llévelos. Si hay que llevar el tipo de pruebas que sean, llévelos si usted está dispuesto a entrar en pleito, y para que usted vaya listo, para que no lo venzan y no lo avergüencen. Entonces, pero cuando usted antes de llegar a la instancia superior que los va a juzgar, dice el proverbio, antes de entrar en un pleito donde va a tener una tercera persona que los va a juzgar, dice el versículo 9, oiga esto, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. O sea, aquí unimos dos cosas. Primero, con la persona que usted va a entrar en pleito ante un juez, trate usted primero de arreglarse, ¿verdad? No se mete en líos. Y segundo, dice que usted hable con su compañero y no descubras el secreto a otro. Usted está enojado con alguien, en lugar de sacar a la luz el problema que tienen entre los dos, primero trate de corregirlo, trate de arreglarlo con la persona con la que usted está molesto. Mira, fíjate que yo no quiero entrar en problemas con esto. Tratemos de solucionarlo. Tú sabes que has hecho esto y esto. Arreglémoslo. No nos metamos en pleito, ¿verdad? Entonces, antes que un tercero se pueda dar cuenta, porque el otro puede tener una opinión diferente a la que usted puede tener. Así es que, amados hermanos, miren que la Biblia nos manda a que si vamos tratemos de no estar en pleito, ¿verdad? Pero si vamos a estar en pleito, tratemos de armarnos bien con toda la prueba necesaria. Pero antes de entrar en pleito delante de un tercero que va a decidir, tratemos de arreglar las cosas antes de llegar a esa instancia donde alguien va a decidir, porque puede que no esté de acuerdo con nosotros. Oiga lo que dice el versículo 13 y mire qué interesante. Dice, como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Cómo es eso del mensajero fiel? Amados, mire, hay mensajeros que usted sabe, hay personas que usted sabe que son irresponsables, hay personas que son traidores, hay personas que no hacen bien su trabajo, hay personas que usted sabe que se desvían, hay personas que no son serias, hay personas que tienen buenas características y usted los conoce, y hay personas que tienen malas características y usted lo sabe. Pero de repente se le ocurre en su mente que ahora sí, aquel que lo ha defraudado varias veces, por alguna extraña razón, usted cree que hoy sí se va a comportar bien y no le va a hacer quedar mal y no lo va a deshonrar. Y usted viene y lo utiliza al mal mensajero, sabiendo que se puede gastar el dinero, que va a tergiversar las cosas, no va a llegar a tiempo y qué problema. Pero cuando usted busca a la persona correcta para que le ayude en su empresa, en sus detalles, no lo hace por amistad, sino que por capacidad y por reputación, entonces dice aquí que al alma de su Señor da refrigerio. Qué bueno es cuando tenemos personas en las que de alguna manera podemos confiar y sabemos que hacen su trabajo. Les volvemos a ver y ahí están. Quiere que algo esté terminado y se termina. Qué bueno es, pero eso lo decide usted. Las personas que usted utiliza, las personas con las cuales usted se sirve para realizar todo el trabajo. Y mire que esto no solamente es en iglesia, no solamente en la casa, sino que en el trabajo tenemos que buscar gente que no dañe nuestra reputación. Ahora mire qué bonito, qué interesante lo que dice el versículo 18. Póngale mucha atención, por favor. Póngale mucha atención porque muchas veces estamos de ambos lados. Del que nos están difamando o difamamos a otro.
sin tomar en cuenta las cosas los problemas que se nos pueden venir. Mire lo que dice el versículo 18. Y usted, como decía un pastor, mire hermano, si le queda el traje, póngaselo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros que meditar, cada uno de nosotros, porque Dios nos está hablando para que la situación podamos controlarla cuando se presente. Dice el versículo 18, oiga esto, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Qué tristeza que la persona en la cual nosotros habíamos de alguna manera confiado, habíamos pensado que era nuestro amigo, llega un momento que habla mal de nosotros. Y cuando digo habla mal, no estoy hablando de que no habla la verdad, sino que por quedar bien con alguien, por favorecer a otra persona, a la persona que nosotros le habíamos dado un grado de confianza, de repente viene y ¡pum!, nos pone una puñalada por la espalda. Qué tristeza es. Y por eso es que lo compara con tres cosas. Como martillo, ¿verdad? El martillo golpea y rompe. Como cuchillo penetra y corta. Y como saeta aguda. Mire, estaba hablando la otra vez un psicólogo y dice que un arma da temor, ¿verdad? Pero un arma cortopunzante, es decir, un cuchillo o algo, un hacha, da más terror a las personas porque piensa en cómo va a cortar la carne. Entonces ahí hace la comparación y una saeta puede entrar hasta el corazón. Entonces, amados, ponga mucho cuidado, pues, porque como les dije al principio, alguna vez hemos estado de ambos lados. A veces hemos hablado mal de las personas que confían en nosotros, de nuestros jefes. ¿Cómo hablan mal de los pastores, amados? Y a veces están enojados por alguna cosa. No les dio algún tipo de privilegio. Están enojados o porque en la predicación estuvo hablando de un problema que usted tenía y se enoja con el pastor, cual si fuera el pastor y no entiende que es Dios. Y entonces cuando tiene la oportunidad viene y habla pestes del pastor. Nosotros, amados, nosotros solo somos servidores del Señor. Y cuando usted decide hablar mal de un pastor, usted se está metiendo con el que lo mandó a pastorear. Piénselo bien, porque de alguna manera lo que nosotros le servimos al Señor necesitamos cierta honra de su parte, cierto respeto de su parte, porque representamos en alguna medida a Dios. Somos personas comunes y corrientes, con una labor que nos la encomendó Dios. Si usted respeta a los alcaldes, a los senadores, etcétera, usted los respeta por su cargo, porque representan este país, respeta a la policía, porque sabe que representan este país, pues nosotros los pastores somos enviados por Dios. Así que tenga mucho cuidado, porque algunas veces hemos visto cómo Dios se encarga, no nosotros no tenemos mucho que defender, ¿verdad? Porque tenemos a alguien que nos defiende a nosotros. Entonces piénselo bien y no sea ni martillo, ni cuchillo, ni saeta aguda. Ok, vean lo que dice el versículo 21, por favor, versículo 21. Dice así, y esto ponga atención porque muchas veces tratamos de ser vengativos y aquí la Biblia nos está dando la manera como nosotros vamos a dejar de tener problemas con ciertas personas con las cuales de alguna manera creció una enemistad. Oiga esto, versículo 21. Y mire si no es enemistad, que mire cómo le llama. Si el que te aborrece, o sea, no está hablando el que le cae mal, el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Algunas personas lo que pasa es que se alegran del problema que pueda estar pasando la persona con la que tienen conflicto. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estas personas están pasando problemas, en lugar de reírnos, debemos de reconocer que es una situación que Dios nos está mandando, es decir, el que nos hayamos dado cuenta, no el problema de su enemigo, sino que el que nos hayamos dado cuenta es una oportunidad que Dios nos da para ir y extenderle la mano cuando menos esta persona lo esperaba y cuando más lo necesitaba. Le aseguro que si usted hace eso, ahí va a poner fin al conflicto,
porque usted no sabe hasta dónde va a llegar. Y vea lo que dice el versículo 22. Entonces dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber agua. Y vea lo que dice, por qué nosotros tenemos que hacer eso. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Dos situaciones por las cuales yo tengo que ayudar a mis enemigos cuando ellos lo necesiten. Primero, dice ascuas, es decir, está hablando como fuego en su mente. Es decir, que cuando quiera hacerle daño a usted, no va a poder concentrarse en el mal que quiere hacer, porque se va a recordar que usted cuando lo necesitó le extendió la mano y ese fuego no le va a permitir que le dañe a usted. Y lo segundo y más importante es que Dios se lo pagará. Y eso, amados hermanos, Dios no es miserable. Dios no nos devuelve lo que hemos dado. Dios siempre nos da a manos llenas. Así que no le duela, hacer la voluntad de Dios, porque Dios, oiga bien, paga súper bien. Y el último versículo hemos leído bastante. Oiga esto, por favor, pero esto es importante, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que el cristiano, el justo, va caminando y va ascendiendo. Y cuando el cristiano ya superó un problema, superó un pecado, superó una etapa, nuestros pecados han sido perdonados, pero nuestros hábitos todavía son como cadenas que no nos dejan, no nos liberan. Entonces, cuando nosotros vamos superando con la ayuda del Señor cada hábito pecaminoso que nosotros teníamos, tenemos que hacer todo lo posible por no volver atrás, sino que seguir caminando. Si usted fumaba, ya dejó de fumar, no vuelva a fumar. Si usted tomaba y ya pudo controlar su bebida, no vuelva a tomar. Si usted tenía cualquier actitud pecaminosa y Dios le ha dado poder para superarla, no vuelva atrás, porque mire lo que dice el versículo 26, por favor. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Amados, aquí por supuesto que trata sobre las luchas o los problemas que pueden tener un justo con un impío. Y que corrompe cuando de repente vemos que el justo pierde y uno dice, ¿qué pasó ahí? Dios no le ayudó, pero principalmente en lo que depende de usted. Usted tiene que mantenerse firme para que el impío no lo vea caer. Aquí no se trata de perder un caso. No, se trata, amados hermanos, de usted mantener su reputación, mantener su testimonio. No caer delante del impío, no atender sus invitaciones, no caer en las tentaciones, porque nos vamos a transformar, amados hermanos, dice como fuente turbia, dice, como fuente turbia y manantial corrompido. O sea, en lugar de nosotros ser bendición, nos vamos a transformar en aquello que es, que se ve como enfermo. Sí, él dice que es cristiano, pero fíjate que yo lo vi, yo me di cuenta que anda con la fulana y dice que es pastor, pero roba, pero hace esto, hace lo otro. Así es que, amados hermanos, pongamos mucha atención a eso, ¿verdad? Porque estamos llamados a cosas mejores, a cosas que solo el Señor nos puede dar. Así es que ahí estamos. Eso fue el libro de Proverbios y los comentarios de su servidor para ese texto. Ahora vamos a ir, amados hermanos, al estudio de Primera de Corintios y ahora vamos a arrancar desde el versículo 35. Recuerde que para eso es que estamos acá. Ese es el centro ahora de esto, ¿verdad? Por supuesto del Señor, pero es el estudio bíblico y estamos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Así es que vamos a arrancar, vamos a leer un par de versículos y vamos a ir avanzando en el estudio. Espero en el Señor que podamos llegar a avanzar a alrededor de 15 versículos, si Dios nos los permite, llegar hasta el 50 y de ahí para allá pues que lo vamos a dejar para el próximo, porque justo donde nosotros vamos a llegar, el último versículo que vamos a leer, Dios mediante,
habla sobre el arrebatamiento. Ahora lo que vamos a hacer y lo que Pablo hace en 1 Corintios y en esta porción que nosotros vamos a estudiar ahora es que hace una comparación de los cuerpos, del cuerpo resucitado y el cuerpo que aún no ha resucitado. ¿Cómo será? Porque Pablo está respondiendo preguntas de los creyentes en Corinto que estaban teniendo problemas con la resurrección de los cristianos. Así es que vamos a comenzar, vamos a leer un par de versículos y vamos a empezar a explicarlo. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo, como hemos visto en los miércoles anteriores, está tratando el tema en el capítulo 15 de la resurrección. Y el problema que se presentaba en la carta que le habían mandado al apóstol Pablo es que los creyentes de Corinto estaban teniendo dudas, no de la resurrección del Señor Jesucristo, sino que estaban teniendo dudas de la resurrección del creyente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto en su mayoría no era judía, sino que venían eran su gran mayoría gentiles y estaban metidos en la filosofía griega. Y entonces los griegos eran del pensar que el cuerpo era por sí solo malo, ¿verdad? En esencia era malo. En cambio, lo espiritual era bueno. Entonces, si mi cuerpo es malo y es intrínsecamente malo, es la palabra que vamos a decir, es decir, que es malo en sí mismo y todo lo que haga es malo, por eso es que muchos creían que Cristo no había tomado un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es malo, sino que algo parecido, pero la Biblia dice que sí se humanó, sí tomó un cuerpo, se encarnó, dice la Escritura. Entonces, Pablo les está enseñando que Cristo sí resucitó, como ya lo saben todos, y si Cristo resucitó, los creyentes también vamos a resucitar. Si los creyentes no resucitan, Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó. Y de la misma manera que dijo que iba a resucitar y resucitó, también Cristo dijo que los creyentes iban a resucitar. Entonces, si Cristo resucitó, y fue cierto lo que dijo, también lo será que los creyentes van a resucitar. Es decir, una cosa no puede ser sin la otra, ¿verdad? Porque Dios cumple lo que dice, cumple lo que promete. Entonces, el apóstol Pablo les dice, y una de las consecuencias, pues, que los muertos no resucitan, Pablo les dice, no hombre, mire, yo batallé con fieras en Éfeso por el evangelio, pero si los muertos no resucitan, todo lo que hice fue totalmente en vano, no sirve de nada, no sirve de nada guardar la ley, guardar el evangelio, vivir como creyentes, hacer caso a la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan, y si los muertos no resucitan, quiere decir que yo no voy a ser juzgado y que todavía me mantengo en mis pecados. Y si yo me mantengo en mis pecados, pues tienen razón este mundo carnal, hedonista, que hace todo lo posible por no obtener ningún dolor y por el contrario quiere llenarse de placer, tiene razón de hacerlo porque después de esta vida no hay nada más. Entonces dice Pablo, y aquí vea lo que dice el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y si usted se recuerda, vimos de dónde fue tomado esto, y esto es allá en Isaías, porque el Señor estaba reconviniendo al pueblo, porque les dije, ustedes por lo que hicieron deberían de llorar, deberían de estar en ayuno, deberían estar en oración, y los encuentro en fiesta. Por eso es que no los voy a perdonar este pecado que ustedes cometieron. Entonces, y si Dios no los castigaba, no importaba lo que dijera, ¿verdad? No importa las amenazas si no se van a cumplir. No importa la cara de enojado del papá si nunca castiga a sus hijos. No importa que diga que se suba la pena de un delito si no se va a llevar a cabo la pena. Los bandidos, los malvados, el que delinque lo va a hacer sin importar. Si no hacen nada, después me van a perdonar. Entonces, de la misma manera, si los muertos no resucitan, Pablo dice, no, sigamos tomando y viviendo y dándole gusto al cuerpo, porque los muertos no resucitan. Y entonces Pablo les dice, oiga esto, retrocedí un par de versículos para poder entrar en el punto. Versículo 33. No erréis, es decir, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí estamos hablando, amados hermanos, que la doctrina se pierde cuando escuchamos a alguien que le está dando mala doctrina. Y aquí vimos que la palabra conversaciones, las malas conversaciones viene de la palabra homilía, que es un pequeño sermón. Entonces aquí podemos ver que Pablo estaba molesto porque los corintios estaban prestando sus oídos a malas enseñanzas. Y esas malas enseñanzas de personas que quizás eran carismáticos, les parecían sabios, entonces esas malas enseñanzas pues estaban corrompiendo la enseñanza correcta. Y entonces dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el versículo 34, oiga esto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces Pablo les está diciendo, no, pongan atención, le dice a los líderes a quienes le mandaron la carta, pongan atención, esfuércense más, esfuércense debidamente y ya no pequen y ya corrijan a las personas, porque cuando hay un mal evangelio, porque cuando hay una mala enseñanza, por ejemplo, Dios te va a bendecir, y no importa que estés en pecado, solo ofrenda y Dios te va a bendecir. Eso es un mal evangelio. Eso no es lo que Dios dice. Entonces, las personas no logran conocer a Dios, no logran conocer el carácter de Dios, y al no conocer a Dios, amados hermanos, tampoco conocen la salvación. Y por eso es que Pablo aquí les está diciendo, porque algunos no conocen a Dios, y le dice a los líderes, para vergüenza vuestra lo digo. Y entonces Pablo continúa con los errores que estaba teniendo la iglesia de Corinto. Entonces, como les decía al principio, les decían ellos, ¿y para qué vamos a rescatar el cuerpo si el cuerpo es mal, hombre? Dejemos el cuerpo allí y solo vivamos en el espíritu. Pero la cuestión es que Cristo vino a traer su cuerpo. Cristo resucitó. Y entonces Él nos mostró cómo iba a ser nuestra resurrección con su resurrección. Entonces Cristo vino a traer su cuerpo, entonces nosotros vamos a venir a traer nuestro cuerpo. Entonces la pregunta era, digamos que vale la pena traer el cuerpo. Dice, oiga esto, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, son aquellas preguntas que hace una persona que no está interesada en aprender, sino que está poniendo trampas, ¿verdad? Está poniendo estorbos para que el que esté enseñando no lo logre hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo pues es experto en esto, ¿verdad? Y entonces le dice y comienza las dos preguntas: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo explica principalmente la segunda. La primera pregunta la trata un poquito, pero la comienza a explicar más después del versículo 50, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces las dos preguntas es, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces Pablo comienza a decirles. Mire qué molesto Pablo por la pregunta, porque les dice necio, necio.
Ya el Señor Jesucristo había enseñado que el que le dijera necio a su hermano estaba expuesto a las llamas del infierno. Pero aquí estaba hablando con personas que estaban corrompiendo la enseñanza. Entonces les dice necios, tontos, o sea, no están poniendo atención, no se están centrando en la enseñanza. Y entonces dice, versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Aquí hace una comparación Pablo. Oiga esto. Y todas las personas que estaban escuchando, ellos estaban recibiendo una enseñanza que era muy práctica y entendible para ellos, porque todos estaban bien sujetos a la vida agrícola. Entonces, el que se siembra, normalmente se siembra una semilla. Y cuando se siembra una semilla, no se espera que surja una semilla, ¿verdad? Entonces, sino que por el contrario, cuando se siembra la semilla, es necesario que la semilla muera. Y prácticamente la semilla se transforme y casi se desvanezca, casi desaparezca. Entonces, porque cuando usted ve lo que antes fue la semilla, comienza a echar raíces, comienza a echar ramas, etcétera, tallos, etcétera. Y entonces usted ve algo completamente diferente. Entonces la semilla no se vivifica, la semilla tiene primero que morir. El Señor Jesucristo tuvo que morir primero para resucitar. Entonces aquí lo que le está diciendo, el cuerpo que tú estás sembrando en la muerte, es decir, el cuerpo que se va a enterrar, no es el mismo que va a ser levantado. No tendrá la misma naturaleza. Seremos completamente diferentes. Y lo interesante, y vamos a ver más adelante, que a pesar de que nuestra estructura molecular, yo no sé, no soy científico ni nada que se le parezca, pero seremos completamente diferentes, pero la gente nos va a identificar. Es decir, que habrá un seguimiento, ¿verdad? La gente podrá entender que lo que se levantó, lo que se levante, seremos nosotros, nos van a ubicar correctamente, porque tiene que haber una consecución del cuerpo que murió y el cuerpo que resucitó. Somos la misma persona y la resurrección es un testimonio de la palabra de Dios también. Entonces dice, versículo 37, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino, se lo pongo en su pantalla, el versículo 37, lo que siembras, la semilla por supuesto, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, no, lo que se introduce en la tierra no es el cuerpo transformado, sino que es la semilla. En este caso, lo que se siembra es una manera de decir muerte, lo que se entierra, y nosotros enterramos a nuestros seres queridos cuando fallecen. Y es bien duro, es bien difícil, ¿verdad? Cuando enterramos a un ser querido, pero por eso debemos de tener esto presente, porque eso que nosotros enterramos, el depósito donde estaba nuestro ser querido, es decir, el cuerpo de nuestro ser querido, va a ser levantado, pero no ese mismo cuerpo con la misma estructura, sino que será totalmente diferente, pero de alguna manera nosotros lo vamos a reconocer. Cuando usted se recuerda que el Señor Jesucristo resucitó, cuando lo vieron, lo conocieron. Pero el Señor Jesucristo no tenía las mismas limitaciones que sí tenía cuando estaba previo a la resurrección. El Señor, para llegar a un lugar, tenía que caminar, ¿verdad? El Señor tenía sed, pero después, oiga esto, después de la resurrección, el Señor no tenía limitaciones de distancia, no tenía limitaciones de tiempo, en lugares que estaban completamente cerrados, Él podía entrar sin abrir, porque su cuerpo, su nuevo cuerpo, el cuerpo ya resucitado, se lo permitía. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención.
Nuestro cuerpo, amados hermanos, va a ser transformado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo estoy convencido, completamente convencido, que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Pablo sabía eso. Recuerda que Pablo fue transportado hasta el tercer cielo. ¿Qué cosas habrá visto? El apóstol Pablo pudo ver a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor lo botó, lo tiró al suelo en la conversión, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo vio al Señor Jesucristo y Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo. Entonces Pablo pudo contemplar un montón de situaciones que nosotros no las pudimos ver, pero las creemos por fe. Entonces, versículo 38, oiga esto, pero volvamos al 37 para agarrar el hilo. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano, en este caso sería nuestro cuerpo. Versículo 38, pero Dios, oiga esto, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Oiga esto, por favor. Dios hace como Él quiere y nos dio el cuerpo que Él quiso como Él quiso. Pero cuando nosotros muramos, de la misma manera que Él nos dio un cuerpo que era temporal, cuando vengamos a la vida en un cuerpo que es eterno, que será eterno, Él mismo nos va a dar la forma, Él mismo nos va a dar la estructura que Él quiera, pero no seremos iguales. No será un cuerpo que se le ha vuelto a dar vida, sino que seremos totalmente diferentes, pero yo no sé cómo explicarle para que usted pueda entender que va a ser otro cuerpo, otra estructura, pero la gente lo va a reconocer a usted. O sea, nuestra alma va a estar allí. Seremos lo que somos por dentro. Oiga, porque el creyente ya fue redimido espiritualmente, pero su cuerpo físico todavía no. Eso va a ser en la resurrección, cuando seamos glorificados. Entonces, vea lo que dice el versículo 39. Espero en el Señor, amados hermanos, que no esté complicando lo que Pablo presenta fácil. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. O sea, ¿por qué Pablo habla de esto? ¿Verdad? Porque nos está explicando que lo que Dios va a hacer de transformar nuestra carne, nuestra esencia física, Dios la va a cambiar en algo diferente. Dios ya hace eso, no que la cambia, sino que ha dado diferentes tipos de carne. Entonces, así como Pablo dice, la carne de los peces es de una forma, la carne de las bestias es de una forma, la carne de los seres humanos es de una forma. O sea, el cuerpo que tenemos es de una manera que Dios dijo que debía ser. Nosotros no tenemos branquias, tenemos pulmones, respiramos por nuestra nariz, necesitamos aire, los peces no. Eso Dios ya lo determinó. Entonces, si Dios ya aquí determina que dos cuerpos que viven de la misma tierra, en la misma tierra, que venimos de la tierra, sean totalmente diferentes, pues de la misma manera Dios va a hacer que nuestro cuerpo sea diferente. Imagínense los pajaritos. Qué increíble, qué hermosos son. Algunos son de muchos colores y vuelan, ¿verdad? Ve el colibrí, cuántas veces sacude sus pequeñas alas. Es increíble. Fue tomado de la tierra al igual que nosotros. Entonces, amados hermanos, pero somos sumamente diferentes. Entonces, igual va a ser el cuerpo que se entierra, el cuerpo que muere y se ha enterrado, pero el cuerpo que Dios levante, Dios le va a dar una estructura totalmente diferente. Entonces dice el versículo 40, y ponga atención a esto, dice, oiga, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. De repente cuando leemos celestiales, terrenales, nos sentimos bien, eso está bien difícil, pero no, porque viene de hacer la comparación. Uno es el cuerpo de los peces, uno es el cuerpo de las bestias, otro es el cuerpo de los hombres. Entonces, de la misma manera como aquí los terrenales somos diferentes,
también los terrenales y los celestiales son diferentes. Yo nunca he visto un ángel, pero en las narraciones que la Biblia hace de los ángeles, donde aparece en Ezequiel cómo eran los ángeles, en el Antiguo Testamento aparecen varias narraciones de los ángeles en cuanto a poder, en cuanto a todo lo que ellos hacen. Somos incomparables, o sea, somos demasiado pequeños nosotros a la par de los ángeles. Entonces es fácil entender que uno es el que vive en la tierra y que depende de la tierra y está sujeto a la tierra, y otro es el que está en la vida celestial, sujeto a la vida celestial. Somos totalmente diferentes. Entonces, cuando nos entierren, van a enterrar un cuerpo terrenal, pero cuando nos levanten, ese cuerpo terrenal va a ser transformado en un cuerpo celestial. Esto, amados hermanos, esto es increíble. Y si el creyente pusiese un poquito de atención a todo lo que viene para su vida, amados, dejaríamos de amar tanto las cosas materiales, porque vienen cosas espirituales que serán mejores, y estas cosas materiales, al igual que nuestro cuerpo, es temporal, y las celestiales serán eternas. Todo lo que hay en el universo físico, absolutamente todo es temporal. Aún las estrellas, aunque puedan vivir el tiempo que dicen los científicos que viven, pero son temporales. Entonces dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero oiga esto, por favor. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿A qué se refiere con gloria? Se refiere a su estructura, a su apariencia. Amados, mire, cuando habla de la gloria de Dios, dice la Escritura que nosotros no podemos estar frente a la gloria de Dios, porque su misma gloria irradia tanto poder, irradia tanto lo que Él es, que destruiría a cualquier ser humano que pudiese estar delante de Dios. ¿Se recuerda cómo Moisés le dijo, no me vas a ver, porque nadie puede ver mi gloria y vivir? Entonces, inclusive los ángeles en la descripción bíblica, que dice que tenían 6 alas, con unas cubrían su rostro, con otras cubrían sus pies y con las otras volaban. Ellos, a pesar de que eran seres celestiales, cubrían su rostro por la gloria de Dios. Entonces, una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria nuestra de los terrenales. Por más que usted se quiera cuidar su cuerpo es finito, es temporal y se lo van a comer los gusanos, mi querido hermano. Pero no se preocupe, porque ese cuerpo va a ser transformado. ¿Y cómo será que va a ser transformado? ¿Y qué pasa con aquellos cuerpos que se murieron, que se perdieron en el mar? ¿Qué pasa con aquellas personas que van a ser, que son incinerados, ¿verdad? Que son, ¿cómo se llama? Que son quemados. Entonces mucha gente dice, no hay que hacerlo, porque entonces ¿en qué cuerpo va a ser transformado? Amados, ¿será tan difícil para Dios? La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, y después dice no hay nada difícil para Dios. ¿Será más difícil para Dios crear el sol que transformar algo que fue consumido por el fuego, volverlo a la vida? Para Dios, ¿qué será más difícil? Pues ninguna de las dos cosas es difícil, porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. Entonces, cuando creman a una persona, no lo están sacando de la esfera divina, no lo están sacando del poder de Dios. No hay ninguna imposibilidad, oiga esto, que Dios pueda tener, porque eso no pega. Imposible y Dios no pueden ir juntos. Entonces el creyente va a ser levantado porque el Señor dijo que va a ser levantado. Entonces dice, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y vea lo que dice el versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Es decir, que son diferentes las estrellas en apariencia, algunas son diferentes en estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede imaginar cuántos millones y miles de millones de estrellas hay en el universo, y estamos hablando de estrellas, nuestro propio sol.
es una estrella y no es la más grande, ni por cerca es la más grande, es pequeña delante de otras. Entonces, cada estrella tiene su propia gloria, su propia apariencia. Entonces, si Dios pudo darle tanta diversidad de gloria a toda su creación, ¿cómo cree que puede ser difícil que Dios nos dé algo diferente y especial a sus hijos, aquellos que hemos creído en Él? Y amados hermanos, mire, no sé cómo va a ser. Mi padre ya pasó a la presencia del Señor, ya está con papá ya en el cielo. Mi papá está con su verdadero papá en el cielo, pero Él va a venir a traer su cuerpo. Si yo estoy vivo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, y van a ser los muertos en Cristo, van a resucitar. Y luego dice, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Es decir, que voy a ver cuando mi papá se levante, cuando Dios levante su cuerpo. No va a levantar el cuerpo que fue enterrado, que mi papá, allá ya una persona de mucha edad. Amados hermanos, voy a ver un hombre fuerte, levantado, con una estructura diferente, con un cuerpo eterno, con una gloria diferente, pero yo voy a conocer a mi papá. Y si acaso yo he fallecido y mis hijos, que también son cristianos, están presentes, están vivos, ellos van a ver a su papá levantado y me van a ver y me van a identificar. Y ahora nosotros estamos tan clavados en cositas materiales, en cosas de aquí, que se nos olvida la bendición que es para cada uno de nosotros. Y vea lo que dice el versículo 42, por favor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Oiga esto, nuestro cuerpo se corrompe. Amados, yo recuerdo mi cuerpo cuando yo tenía 18, 20, 25, 30, 35 años. Ay, yo me acuerdo bien. Yo jugaba baloncesto y lo jugué algún tiempo después. Ahora, amados, de baloncesto solo la televisión. Pero mi cuerpo, yo puedo testificar que mi cuerpo se transforma con los años. Y yo quisiera decir, ¿verdad?, que mi cuerpo se está transformando para bien. No, está transformando para alistarse, para ser enterrado, así como el suyo. Por más que usted pase todos los días en el gimnasio, ese cuerpo se va a morir, pero lo van a enterrar. Y si usted no es creyente, usted va a tener parte en la segunda resurrección, cuando el mar y la tierra van a dar sus muertos, el Hades va a dar sus muertos y van a ser levantados a condenación. Pero si usted es creyente, vamos a ser levantados. Somos ahora enterrados en corrupción, cuerpos que se corrompen, y vamos a ser levantados en cuerpos en incorrupción, cuerpos eternos que nunca, nunca, jamás se van a corromper. Entonces dice el versículo 43, oiga esto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amados, nuestros cuerpos, desde el pecado de Adán y Eva, generan vergüenza. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado y el pecado produce vergüenza. Cuando el Señor apareció en el huerto y le dijo a Adán, ¿dónde está? Adán estaba escondido y le dijo, tuve miedo cuando tú viniste. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Pecaste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste el fruto prohibido? Sí. Y entonces vino la maldición. Entonces, nuestros cuerpos llenos de pecado nos deshonran, nos dan vergüenza. Pero el cuerpo que sea levantado, amados hermanos, no tendrá ni deshonra, ni vergüenza, ni debilidad, sino que va a ser levantado en una gloria llena de poder. Ese es el cuerpo del creyente que va a resucitar. Ahora, todos los creyentes vamos a resucitar, por supuesto. Versículo 44, oiga lo que dice. Se siembra cuerpo animal, oiga. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué dice animal? Porque pertenecemos a la tierra. Nuestros cuerpos pertenecen al mundo, a este mundo, al reino animal. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, pero cuando resucitemos,
que no van a resucitar los perros, que no van a resucitar los gatos, que no van a resucitar solo los creyentes, solo los hombres, o sea, solo los seres humanos, mejor dicho, que hayamos creído en el Señor. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, todo esto que está hablando Pablo es únicamente para mostrar que que el cuerpo va, recuerda las dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Todo lo que Pablo está diciendo aquí es para enseñar eso, ¿verdad? El cuerpo humano va a ser enterrado o va a morir y luego Dios lo va a levantar. Y va a levantar un cuerpo totalmente diferente. Versículo 45, ya casi llegamos al final. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es precioso, amados hermanos, porque nuestro padre, Adán, que es el padre de todos los seres humanos, pues fue hecho sin pecado. Entonces la Biblia dice que cuando Dios le dio el hálito de vida, lo hizo alma viviente, recibió la vida de Dios con el poder de trasladar su vida a los seres humanos que iban a ir naciendo. Es decir, él tenía en el ser humano, su propia semilla. De ahí viene la palabra semen. Entonces dice, fue hecho el primer hombre alma viviente. Sí, la unión de Adán y Eva vinieron sus hijos. Sin embargo, este postrer Adán, que lo dice Romanos que Jesucristo es el postrer Adán, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da resurrección. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy, dijo el Señor Jesucristo, la resurrección. En Él está el poder de la resurrección, así como estuvo el poder de la creación, así como Dios hizo esta creación tan variada, tan increíble, así con ese mismo poder Dios nos va a levantar de la tumba, porque Cristo es el Adán vivificante. Entonces, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Recuerde, el Señor Jesucristo tuvo que morir para resucitar y tener aquí un cuerpo que no se sujetara, que prevaleciera a todos los elementos naturales. Así nosotros, lo espiritual no es primero. Nacimos, el rey David dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces nacimos en pecado, vivimos como hombres pecadores, conocimos al Señor Jesucristo. Primero, espiritualmente nacimos de nuevo por dentro, pero el cuerpo debe morir para que sea transformado en un cuerpo diferente. Entonces dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre es el que es el Señor, es del cielo. Entonces, Adán era de la tierra, provenía de la tierra, del polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, eso era Adán. Nació Adán. Adán al morir va a la tierra, era terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, no habla de nosotros espiritualmente, sino que habla del Señor Jesucristo. No es de la tierra, sino que es del cielo. De ahí es donde vino. Él mismo dijo: nadie puede ir ahí arriba, sino el que bajó de arriba. Entonces dice el versículo 48. Solo estamos a 2 versículos de terminar. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Oiga esto, que el versículo anterior está hablando de el espiritual que vino del cielo. Pero aquí dice, el celestial, como el celestial, tales son los celestiales. Ahí nos incluye a nosotros. Vuelvo a poner el versículo, por favor. Y desde el 47, mire cómo dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Y luego dice el 48, cuál el terrenal, tales son los terrenales. Así como Adán, tus hijos serán de la tierra. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Cual Cristo es celestial, nosotros seremos del cielo. Y dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué precioso, amados hermanos. Qué precioso, así como Cristo fue transformado y resucitado su cuerpo, así nuestro cuerpo, nosotros vamos a traer por completo la imagen del Señor Jesucristo. Así como a Él le pasó, a nosotros nos va a pasar también. Por eso, amados hermanos, lo mejor que alguien puede hacer es rendir su vida al Señor Jesucristo. Si no, pues nos quedamos con los ojos puestos en lo terrenal y vamos a volver a la tierra, porque de la tierra fuimos tomados. Y un día vamos a ser levantados para condenación eterna, los que no han creído. Pero los que hemos creído, un día vamos a ser enterrados, es cierto, vamos a morir, nuestro espíritu irá al Señor. Luego vamos a venir a traer nuestro cuerpo y Cristo nos va a levantar. Y vamos a tener un cuerpo estructuralmente totalmente diferente. Y tendremos con capacidades diferentes y seremos eternos y podremos ver con nuestros ojos al Señor. Y terminemos en el versículo 50, dice así, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amados, este versículo 50 es el preludio al siguiente tema. Porque estamos viendo el cuerpo natural, animal, terrenal, comparado con el cuerpo espiritual celestial. Eso es lo que hemos visto ahora. Pero a partir de aquí, amados hermanos, habla de que carne y sangre, es decir, algo de corrupción, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ya habla, amados hermanos, del reino de Dios, porque dice la Escritura que va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados. Y ese es el tema de la próxima semana. Prácticamente vamos a ver y vamos a comparar los dos textos que nos hablan sobre el arrebatamiento, que es 1 Corintios 15 del 50 en adelante y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 17. Vamos a desenmarañar ahí un montón de conceptos que nos van a ayudar a entender cómo va a ser esa belleza cuando llegue el momento de que usted y yo seamos levantados y nos vayamos a la presencia del Señor. Y dice la Escritura que nunca jamás nos vamos a separar de Él. Aleluya, amados hermanos. Es un tema increíble. Es un tema que transforma el corazón de cualquiera. Oiga, de cualquiera que haya creído en Cristo. Ahora, y por eso tengo que preguntarle a usted, ¿ha creído usted en Cristo? ¿Ha dependido usted de Cristo? ¿Le ha entregado su corazón y está toda su esperanza puesta en el Señor? Si eso no es así, esta noche podemos arreglar ese asunto. Ríndase al Señor, ríndase de todo corazón al Señor y Dios puede salvarle hoy, transformar su vida para que cuando nosotros muramos, no nos quedemos en la tumba ni vayamos al infierno, sino que seamos levantados al cielo y un día vengamos a traer nuestro cuerpo y vamos a ser transformados por completo. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe y Dios les salvará. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Estuvo con usted Pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Estos temas a mí me fascinan, amados. Y espero en el Señor poderle ayudar e inyectarle un poquito más para que usted conozca más de la palabra del Señor, que allí está nuestra vida eterna.
Muchas gracias, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y vamos a tocar ese tema precioso del arrebatamiento. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, hágalo en esta noche. Señor bendito, bendice la vida de mis hermanos. Permite que lo que ya ahora hayamos aprendido quede grabado en nuestro corazón. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y que el Señor le bendiga a usted y a su familia grandemente. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.